¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Nos encontramos para otra cápsula de nuestros amigos de historias de guerra. La anterior ya ven que estuvimos hablando sobre las Waffen-SS, criminales o soldados, editado por, se me olvidó comentar, Salvador Borrego. Pues si lo quieren buscar, Salvador Borrego es el autor de ese libro de las Waffen-SS que comentamos la anterior sesión, pero se me pasó a decir su nombre. O no sé, bueno, a lo mejor se alcanza a ver el video, pero lo vuelvo a reiterar. Bueno, el día de hoy vamos a ver dos obras que en realidad son paralelas, son prácticamente parecidas. Primero es León de Grel, Mis andanzas en México, editado en este caso por Nueva República, introducción de José Luis Jerez Riesco. Aquí en México se lanzó una edición similar, se llama Los Cristeros vistos por el coronel SS León de Grel, nada más que tiene un apéndice agregado, que este otro no tiene, este nada más son sus puras andanzas en México, sobre en España visto por 4 franceses, la cristiana en España visto por 4 franceses, y por el piloto alemán Adolf Galland, porque es como un complemento. O sea, este vienen como dos libros en uno y este son sus puras andanzas en México. Vamos a centrarnos un poquito más en este de las andanzas. Dice: los que titubean ante el esfuerzo es porque tienen adormecida el alma. El gran ideal da siempre fuerza para domar el cuerpo, para soportar el cansancio, el hambre, el frío. ¿Qué importan las noches en vela, el trabajo abrumador o el dolor o la pobreza? Lo esencial es conservar en el fondo del corazón la gran fuerza que alienta y que impulsa, que aplaca los nervios desatados, que hace latir de nuevo la sangre cansada, que hace arder en los ojos adormecidos por el sueño un fuego ardiente y devorador. Entonces nada es áspero ya, el dolor se transforma en alegría, porque gracias a él nos damos más por entero y el sacrificio nuestro se purifica. León de Grel. Dice: de Grel, dirigente juvenil de la Acción Católica Belga, quedó conmovido con el ejemplo y la interés de los cristeros que se apresaban a luchar y a morir tan bravamente unidos en vínculo indeleble por causa de Cristo. Reflexionaba sobre los 12.000 católicos que en México habían encontrado la muerte en atroces circunstancias, torturados, quemados vivos, ahorcados por un salvajismo revolucionario y anticlerical. Quiso alinearse a asumir la defensa de aquel pueblo en guerra cristiana, perseguida y hostigada sin tregua. Un día tomó una irreversible decisión. No podía seguir escuchando en la distancia. Ya había oído bastante, tenía acumuladas suficientes razones y fundamentos. Se puso en marcha. Había tomado la resolución de marchar a México a llevar el apoyo moral y humano a los cristeros. Esta introducción por José Luis Jerez Riesco habla sobre León de Grel y sus andanzas pues en México. Aquí nos habla, déjenme les doy un poquito el índice de los temas que trata este libro. Prólogo: el abandonar Europa, el canal de la Mancha, el Atlántico, en la tempestad sobre la ruta de las Antillas, La Habana, en las barbas de la policía, llegada a México, la Navidad con los mexicanos, los verdugos y las víctimas, la floración sangrante, el Domingos Mexicanos, Adiós México, el desierto de Chihuahua, al otro lado del puente. Y pues, ¿quién fue el León de Grel? Pues nada más y nada menos que el jefe del racismo belga, el jefe de las tropas SS Valvoline belgas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial en contra de los comunistas, y uno de los principales, colaboradores con Hitler. Hitler decía: yo quisiera tener un hijo como León de Grel, así de ese tamaño tenía el general, que precisamente se graduó de ser general en su ejército. Empezó desde lo más bajo y logró obtener también el mismo grado de general, pero en la CSS, lo cual obviamente pues fue bastante destacado, era algo que casi nunca pasaba con ningún general extranjero, ¿no? Y bueno, en este caso, este otro libro trae a Juana de Arco en la lucha por Cristo Rey, una segunda cristiada durante Cárdenas del 32 al 36, peronista, junta regional autorizada, muerte de Miguel Gómez Loza, etcétera. La guerra cristera de primordial importancia en la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española se venció el odio extraordinario contra la Iglesia de Cristo, predilección de los obispos para ejecutarlos. La Guerra Civil Española empezó a gestarse del 29 al 30 y empeoró al ganar los rojos. Un momento decisivo y no se sentían solos. Bueno, en este caso pueden conseguir esta edición de Mis andanzas en México, única, en la pura edición esta, lo pueden conseguir con nuestros amigos de Vigente la Derrota Mundial, o esta otra, pues en alguna de las librerías esas que distribuyen libros a Salvador Borrego, también con ellos, esta otra versión que trae este mismo libro, pero aparte trae una edición especial de la Guerra Civil Española. Y cualquiera de los dos que lean, pues son libros muy interesantes. Recordemos que León de Grel era un muy interesante autor, un interesante pues líder político que vivió hasta recientemente, 93, 92, por ahí creo que falleció, y tiene muchos libros interesantes. Alma Sardiento, por ejemplo, el Futuro Rex, la campaña en Rusia, etcétera, y Hitler para 1000 años, que ya después lo comentaremos. Bueno, yo no tengo todos esos libros, quisiera, ahí estoy haciendo lo posible por conseguirlos, pero tengo otros por ahí que a ver si luego los podemos mencionar, para que se den la oportunidad de leer a León de Grel, un famoso héroe belga, pues, y que se basó mucho de su valentía o de lo que realizó en Europa, pues en base a lo que vio aquí con los cristeros, cómo soportaban las vejaciones del gobierno nefasto de Calles y las persecuciones,
y cómo no se aminoraban, y eso pues también tuvo mucho que ver en el espíritu que le infundió a sus divisiones SS allá francés, belgas, perdón, en la guerra contra, sobre todo en la guerra en Rusia, que era una guerra bastante devastadora y compleja, y aún así pues ellos no se aminoraron y se hicieron para atrás ante esa situación tan complicada que tenían que enfrentar. Bueno, entonces es una oportunidad de leer a León Degrelle, varias y diversas obras. Muchas de sus obras, no me hace el catálogo completo, pero se encuentran con sus amigos de Vigente la Derrota Mundial, pueden dar un vistazo. Hay varias obras muy interesantes escritas por el autor, unas que otras también están ahí en PDF, pero sí dense la oportunidad de dar una leída a León Degrelle, que fue un personaje importante en la Segunda Guerra Mundial, en las tropas de voluntarios de las SS, y que tuvo pues la situación de que le tocó conocer la situación que teníamos aquí en México durante la guerra cristera, ¿verdad? Entonces se dan la oportunidad de leerlo, pues sería muy interesante. León Degrelle, Mis andanzas en México, o la edición esta que sacaron aquí para México, Los cristeros vistos por León Degrelle, junto con otro apéndice o un agregado. Bueno, espero les interese. Nos vemos en la siguiente cápsula de Historias de Guerra, pues con otros temas más interesantes u otros personajes interesantes de la misma. Gracias.